Saludos, el Señor les continúe bendiciendo. Reciben el saludo de parte de la Iglesia Cristiana Berlején, Casa de Pan y Refugio, del cuerpo de ancianos, de todos los hermanos que vez tras vez se esfuerzan para que esta experiencia sea posible. Al Señor rogamos que bendiga a cada uno de ustedes, en particular a aquellos que aún no han conocido de Jesús. Insistentemente tú eres la razón de ser de la oración, del esfuerzo. Medita tu corazón, dale la oportunidad de conocer al único que realmente trae vida para la eternidad. Y a los demás, aquellos que han conocido de Jesús, el cuerpo de Cristo, rogamos al Señor que sea otra oportunidad para que nos sigamos edificando sobre Él, que es la roca, para junto a Él fortalecernos, de verdad honrarle, como Él espera de nosotros a su imagen y semejanza, que también seamos piedras vivas en medio de este tiempo. Vamos a presentarnos en oración para de inmediato entrar al tema que comenzamos la semana pasada, y así lo hacemos. Oh Jesús, te rogamos que en tu misericordia y en tu bondad nos dé sabiduría para que todo aquello que compartamos primero te honre, te exalte y luego edifique las vidas. En tu precioso nombre Jesús así lo suplicamos. Amén. La semana pasada comenzamos a estudiar bajo el tema del enfoque bíblico de los derechos y libertades. Esta noche vamos a mirar el mundo, el cristiano, los derechos y libertades. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro tema? O sea, la semana pasada comenzamos a introducir ante la realidad de que modernamente se ha cuestionado que si la Biblia provee lo que el humano llama precisamente derechos humanos, derechos civiles, derechos constitucionales. Vimos en la introducción de la semana pasada que se han levantado personas, movimientos, atacando a la Escritura como que es un obstáculo al desarrollo de los derechos humanos, civiles y constitucionales. Muchos inclusive se atreven inclusive a señalar que no solo es un obstáculo, sino que la Biblia ignora totalmente los derechos del humano y los derechos que ya tú y yo conocemos, como lo he mencionado, en este tiempo, civiles y constitucionales, derechos fundamentales. Vimos la semana pasada que eso no es cierto. Vimos que precisamente la Escritura se encarga de reconocer derechos fundamentales como el de la vida, pero observamos que interesantemente, y voy a ver no el problema, sino la situación real, es que la Biblia se encarga de reconocer esos derechos en la afirmación de la responsabilidad. Decíamos, por ejemplo, cuando examinamos Éxodo capítulo 20, lo que llamamos el decálogo, lo que prácticamente constituye a su vez la ley fundamental de toda la ley hebrea y se recogen muchas constituciones de las naciones. Vimos cómo el lenguaje que utiliza el decálogo es el afirmativa en términos de la responsabilidad, no matarás. Es decir, transmite una responsabilidad a todo el mundo, a todo el pueblo, a todo ser humano, en el sentido de respetar la vida ajena. Sin embargo, los sistemas que tú y yo conocemos como estados de gobierno, etcétera, la perspectiva, la posición que asumen con relación a estos derechos, más que de responsabilidad en términos de mi obligación a reconocer los de todos, hasta el lenguaje se ubica en una posición de animar mis derechos, mi derecho a la vida, mi derecho a la propiedad, mi derecho a la libertad. O sea que realmente no es por jugar con las palabras, pero sí es importante que la propia Biblia, manteniendo uniformemente lo que es la instrucción divina, enfoque estos asuntos, entiende mi responsabilidad para con los demás. Porque Dios siempre ha formado, educado al hombre en términos de la conciencia de que no vive solo, sino que vive con otros. Y antes de pensar en el yo, ignorando a los demás, nos invita a ubicarnos en ese marco de conciencia. Y para proteger esos derechos, inclusive vimos como la palabra, oye, también hace provisión de mecanismos, lo que conocemos modernamente como sistemas. Vimos como Dios a Moisés le instruyó para que instituyera, oye, lo que tú conocemos como jueces modernamente, en el sentido de instrumentos para, oye, responsabilizarse al aplicar la ley, al aplicar toda aquella normática necesaria para resolver las controversias entre ciudadanos del pueblo hebreo. Y Dios no solamente se lo instruyó a Moisés en términos de lo que conocemos y vimos someramente como la teocracia,
sino que una vez el pueblo reclamó rey y comienzan a hacer lo que conocemos como la separación entre iglesia y Estado, hecho que acontece en los tiempos de Saúl. Vimos que a pesar de ese reclamo y de esa bifurcación entonces de iglesia y Estado, Dios como quiera instruyó al pueblo judío, al pueblo hebreo, para que mantuviese sistemas, instrumentos que fueran justos, que no aceptaran soborno, que no fueran expuestos a la corrupción, sino que nos moviera el concepto real de la justicia y no intereses propios o el de otros que influyeran en ello. Es decir, fíjate cómo Dios hizo provisión, no solo en el reconocimiento de los derechos que hoy día llamamos constitucionales, civiles, fundamentales, humanos, sino que también proveyó los mecanismos apropiados para atenderlos. Vimos que el problema realmente entonces no son los derechos, vimos que el problema realmente no son los mecanismos, el proceso que la propia escritura provee. El problema se centró en qué? En que el humano se ubicó en una percepción del juicio propio, se alejó de los criterios que la propia escritura reconoce, se alejó de la instrucción divina y se ubicó en una posición de velar por sus propios intereses, por su yo, y el de favorecer terceras personas que obviamente de alguna manera influenciaron en ellos. Vimos ese reclamo a través del profeta Isaías, a través del profeta Jeremías, cómo Dios le señaló al pueblo de manera incorrecta que estaban obrando en lo que ya raya como corrupción, y decíamos que lo que yo vemos en nuestros tiempos 2022 no es un mero incidente, sino que es un asunto ya está considerado por la palabra, por la Biblia. Es decir, que el problema es el humano, no es la Biblia, no es Dios, es el humano que se torna, dar espalda a Dios y rechaza, repele, oye, vivir conforme a la instrucción divina. No quiere la instrucción divina. Utiliza esos derechos, mismo derecho a la vida. Veíamos introductoriamente, porque esta noche debemos de ampliarlo, cómo se utiliza esa libertad de la vida, entre donde entonces aspirar a ser libre en unos extremos, fundado en que la vida es mía, el cuerpo es mío, entonces yo puedo decidir si dispongo de la vida de un vientre que está ahí centrado en una madre y lo mato, aborto. Bajo ese concepto de libertad, de mis derechos, pues entonces yo quiero construir una institución matrimonial al margen de la escritura. Y entonces venga el matrimonio entre personas del mismo sexo. O sea, fíjate cómo se va ampliando en unas direcciones que definitivamente la Biblia no los reconoce. Durante la semana meditaba, mira, la escritura te reconoce el concepto de igual protección de las leyes, en términos de que Dios no hace acepción de personas. ¿Te acuerdas cuando el apóstol Pablo decía que en Cristo no hay ni judío ni griego, ni otras nacionalidades? ¿En qué sentido? Inclusive dijo ni hombre ni mujer. ¿En qué sentido? En el sentido de la salvación, en el sentido de ese regalo que Cristo lo compró para obsequiarlo en la cruz, en el sentido de que Dios no discrimina contra ningún corazón que se arrepiente y lo recibe. En esos términos, todo lo que se da al amparo de la corrección, Dios trata por igual al ser humano. Pero entonces no podemos pretender hablar de igual protección de las leyes cuando lo que yo pretendo que se proteja es un asunto que definitivamente la propia escritura condena y no lo reconoce como un derecho, sino por el contrario como una aberración. Así que el problema no es la Biblia, es la posición del humano contrario a la Biblia. Y por eso es que precisamente las escrituras, allá en 1 de Timoteo, capítulo 2, versos 1 y 2, nos mandan a qué. Tanto que conocemos esa palabra. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que ya vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. O sea, el problema es el humano que ocupa las posiciones, el problema es la percepción del humano a reclamar sus derechos. Por ello es que tenemos que orar por todos los humanos que nos rodean para que entre en una óptica a la hora de hablar de derechos y libertades, una óptica que realmente contemple como marco la escritura, porque la escritura es la palabra de Dios. Oremos porque los que ocupan posiciones dirigidas precisamente a proteger, a manejar, a atender, a garantizar estos derechos, lo hagan como Dios lo instruyó. Oye, con justicia, con corrección, enmarcados en su palabra, sujetos a la palabra divina. Leíamos allá en Deuteronomio, el capítulo 17, cuando Dios hasta le anticipó a Moisés que el pueblo iba a pedir rey, pero le dio los criterios. Tenía que ser un hombre que hasta leyera la ley de día y de noche. O sea, que descansara en el marco bíblico, en el marco divino. Pero en ausencia de eso, definitivamente,
Tú y yo tenemos que doblar rodillas por aquellos que ocupan posiciones y están en los sistemas para que se despierten su conciencia y hagan lo que tienen que hacer. Porque como tal, integran, oye, instituciones que la propia Escritura nos llama a respetar. O sea, mira que la palabra es un todo interesantemente. El problema no es la institución, es quien la compone. Y por eso es que nos llaman a que oremos por esos componentes. En términos de lo que entonces estamos viendo la semana pasada, nos ubicamos en la perspectiva real de que según avanzan los tiempos, el concepto de mirar los derechos como la Biblia los mira ha cambiado. O sea, en lugar del humano pensar primero en mi responsabilidad con relación a los derechos de los que me rodean, cada vez aflora más mi juicio propio. Precisamente decíamos en la introducción del miércoles pasado que leíamos un artículo en donde a viva voz reconocen los que propulsan mayores libertades que las Naciones Unidas y todos los gobiernos tienen que seguir auspiciando la libertad de criterio de cada humano. Eso suena muy bonito, pero te has puesto a pensar si ciertamente se va a auspiciar la libertad de criterio de todo ser humano. ¿Tú sabes entonces cuántos, por decir, conceptos de juicios habría en un solo país, en una sola ciudad? ¿Cuántos conceptos de lo que debe ser bueno o malo habría? Mira, por eso dije la semana pasada, eso sería un caos. Sin embargo, eso es lo que se promueve modernamente y se está tratando de seguir propulsando unas direcciones y te adelanto que no se va a detener. Porque es parte de ese deterioro que se está sufriendo y por lo cual cada vez tú ves cómo, oye, por las noticias se observan mayores incidentes bajo el tapiz del alegado reclamo de derechos. Entonces, pues, en la medida en que esto sigue aumentando, tenemos que acordarnos que Jesús habló del principio de dolores. Jesús habló de unas realidades que vamos a ver ya en breve, que nos tienen que poner a nosotros a pensar en el sentido de prepararnos, no de temer, no de que te veas en un espejo o pienses que estamos cogiendo temor o que somos cobardes, no, prepararnos, entender la palabra. Todo asunto se mira en la palabra, eso nunca se te olvide. Tu opinión y la mía tiene que estar sujeta a la palabra. La del humano debería sujetarse a la palabra. Si no se sujeta, vivirá las consecuencias de no hacerlo por la palabra. Así que esas libertades van a seguir aumentando y tú y yo tenemos que seguir preparando. Hay dos áreas mencionadas la vez pasada que van a seguir siendo impactadas. Una, la del manejo y reclamo de los derechos bajo la percepción del yo, del egoísmo, de mi posición primera, soy primero, soy segundo, soy tercero, y lo que me importa es mi derecho y lo demás no los pienso. No pienso en las repercusiones que pueda tener. Y en ese no pensar en repercusiones, no me importa si realmente está dentro de la Biblia o no lo que estoy reclamando, o si inclusive podría la Biblia verlo como muerte. Ese fue el ejemplo que ya dimos y repetimos hoy del aborto. No me importa si es privado una vida, lo importante es que yo tengo el derecho sobre mi cuerpo, sobre mi intimidad, sobre mi futuro, y dispongo de la vida porque quiero. Eso va a seguir fortaleciéndose en distintas maneras. Fíjate que interesantemente, esto es un tiempo donde hay nuevas retos e reinterpretaciones sobre el llamado derecho, entre comillas, al aborto, y va a sufrir ciertos cambios desde el punto de vista de cómo manejarlo, pero yo te aseguro que nunca lo van a suprimir. Quisiéramos que lo eliminen, ese es el llamado derecho al aborto, pero acuérdate de esta conversación, nunca lo van a suprimir. Lo reglamentarán, modificarán las maneras, lo que llaman los periodos, los tiempos en que se autorizan, ¿no?, los abortos, pero suprimirlo jamás, lamentablemente. El otro problema es que con relación a si los derechos están protegidos o no por la Biblia, si son cónsonos en los reclamos por la Escritura, es que aún hombres y mujeres de Dios, mira, el pueblo del Señor muchas veces se desenfoca, y aunque se trate de asuntos, de decirlo despacio, reconocidos como lícitos por la Escritura, se nos olvida que todo nuestro hacer, toda nuestra forma de proyectarnos tiene que marcarse lo que realmente conviene y edifica a los que nos rodean y realmente honra al soberano Dios. O sea que no basta con decir yo reclamo un derecho porque es correcto, porque la Biblia lo reconoce, sino que lo hagamos de la forma correcta. Y parte de la forma correcta es a través de los mecanismos reconocidos por la Escritura y por los sistemas que la Biblia respalda en términos de las autoridades, y a su vez en un entendimiento de que yo no prevalezco por encima de los demás en el sentido de que porque yo quiero se acabó,
sino que mis derechos están enmarcados, son un todo donde convivo. Y si soy cristiano, como se supone que lo somos, estoy dentro de un cuerpo, y como parte del cuerpo, lo que yo reclame, pida y exija, va a tener repercusión siempre en el cuerpo. Y eso tiene que ser una directriz en mi corazón y en mi mente continua. Esto nos puede llevar a una pregunta, quizás alguien que nos esté escuchando podría decir, pues entonces, ¿es pecado reclamar derechos? ¿Es pecado acudir a un proceso para yo reclamar un derecho? Y la respuesta es que no, no es pecado. Fíjate que mencioné la semana pasada que cuando tú examinas tanto Levítico como Deuteronomio, vas a encontrar leyes que reglamentan distintas áreas de la vida social, de la vida civil real. Solo mencionamos leyes dirigidas a la conducta penal, leyes dirigidas a la familiar, leyes dirigidas, oye, al derecho de propiedad, leyes dirigidas a la compensación por daños, leyes dirigidas a la salubridad. Todo eso está ahí. O sea que no es pecado reclamar derechos. No es pecado, oye, yo de alguna manera pedir que se vele por lo mío si estoy siendo lacerado, lastimado. El punto es, como ya hemos venido introduciendo poco a poco, que se haga de la forma correcta. Fíjate que el apóstol Pablo nos trae un ejemplo que es fantástico. Si tú vas al libro de los Hechos, al capítulo 22, Hechos capítulo 22, los versos de 25 al 29. Aunque un poco extensa la lectura, quiero que, imagino que ya tienes la Biblia, tienes lápiz, bolígrafo, estás ubicado. Quiero que me sigas en la lectura. Hechos 22, de 25 al 29, dice de la siguiente manera. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Perdón que voy interrumpiendo la lectura. Fíjate que Pablo, a consecuencia de haber estado compartiendo la palabra, si lees el capítulo 22 completo y vienes desde el 21, vas a ver que Pablo estaba en este momento ubicado en una situación difícil ante las autoridades, porque entre otras cosas estaban promoviendo contra él como si fuera un revolucionario, un elemento que alteraba el orden, y entonces lo atan con correas. Pero entonces mira cómo Pablo, puedes comenzar a mirar esto como un reclamo de Pablo en torno de sus derechos. O sea, él estaba siendo lastimado y comienza a reclamar sus derechos. ¿O sea, es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Es decir, Pablo no había atravesado, no había sido expuesto a un procedimiento en virtud del cual se probara que era culpable. Recuerda que esta escena existe, se da, acontece bajo el Imperio Romano, el cual da espacio al pueblo hebreo, a las distintas comarcas, comunidades, ciudades, a también implementar sus sistemas propios religiosos y en cierta tónica hasta de derecho. Pero el Imperio Romano estaba por sobre todas estas regiones. Y el Imperio Romano era de los promoventes, si busca la historia de lo que se conoce como derechos civiles. Mira, el Imperio Romano los promovió, interesantemente. Y Pablo está haciendo esa pregunta. Oye, ¿es válido que me condenen ya sin haber tenido un debido proceso de ley? Esa es la traducción moderna. Sin haber tenido un debido proceso de ley, ¿es válido que me condenen? Sigue diciendo la palabra. Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Pablo le dejó saber que era ciudadano romano. Por consiguiente, tenía una serie de derechos que tenían que respetarle. Y sigue diciendo, vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Oye, mira esto, el tribuno la compró, pero Pablo no. Y ahora lo voy a explicar. Sigue diciendo. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy ¿de qué? De nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado, por tan solo haberlo atado. Fíjate cómo el apóstol Pablo, y cuando examinas el libro de los Hechos, este incidente que aquí estamos examinando, tuvo lugar cerca del año 56 después de Cristo. El apóstol está explicando algo que le transmitió en términos de la esencia y la conducta de uno a la iglesia en Galatas. Lo vamos a ver bien breve. O sea, Pablo hizo lo que aprendió y lo correcto. Estaba siendo lastimado y reclamó sus derechos. O sea, no es pecado reclamar derechos, pero reclamó en medio del proceso
que estaba viviendo y para que lo condujeran con el proceso correcto. Tan es así que cuando usted examina los capítulos 23, 24, 25, 26, 27, ¿sabe lo que va a encontrar? Cómo Pablo siguió moviéndose a través de procesos hasta que finalmente hasta apeló al César. O sea, agotó todos los mecanismos reconocidos por el imperio para atender una reclamación como la que le estaba haciendo. Agotó todos los procesos. O sea, no es pecado reclamar, pero lo hizo de la forma correcta. Y ahí tú y yo tenemos que seguir anotando en el corazón que tú y yo somos hombres y mujeres de Dios. Por consiguiente, aún el reclamo de lo que por la misericordia se nos conoce desde la propia escritura y se implementa a través de los sistemas que conocemos como de gobierno y Estado. Esos derechos que reconoce Dios cuando crea a lo humano, tú y yo tenemos la capacidad y la facultad de reclamar en defensa de nuestro momento dado cuando sea necesario, pero de la forma correcta. Y no pensando, como veremos ya mismo también, en que en mi criterio propio, sino en, oye, en el beneficio de otros y del todo. Y cuando digo en beneficio de otros y del todo, cuando te examinas esos capítulos que ya te mencioné, desde el 23 al 27, vas a encontrar que donde quiera que Pablo se paró ante una autoridad, en medio de estos procesos, ¿qué hizo? Testificar de Jesucristo. Testificar de Cristo. O sea, no perdió el tiempo. Cuando le pedían que expusiera su defensa, contaba de ese encuentro y lo que Cristo hizo en él. En medio de estas vivencias donde surge aquella expresión de una autoridad, oye, por poco me convences. O sea, mira qué tremendo. Y ves pensando en ti y yo en mí. Cuando tú y yo nos vemos forzados a entrar en reclamos, a entrar en procesos que reconoce el sistema humano presente, ¿cuál es nuestro norte? ¿Cuál es nuestra motivación genuina? ¿Es meramente prevalecer? ¿Es enseñarle a otros quién es el que manda? ¿Es enseñarle a otros quién es el mejor? ¿Es inclusive humillar a otros? ¿O realmente es reclamar algo porque me están lastimando, hiriendo, pero en adición lo hago de forma correcta y pensando siempre el alcance que puede tener en otros lo que voy a hacer y sobre todo que testifique mi vida, mis actos en medio de esos momentos difíciles, que testifique mostrando que Cristo realmente vive en mí y que yo soy a su imagen? Eso lo pensamos cuando nos envolvemos en procesos, en litigios, en reclamos, en protestas, que eso comience a estar presente en nuestro corazón. Te mencioné que Pablo aplicó lo que enseñaba. Si me acompaña, salió de Gálatas un momento del capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Mira el verso 1 primero. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Fíjate que este verso 1 te marca la temática de ese capítulo. Pablo estaba haciendo una invitación, estaba recalcándole a la iglesia, a la iglesia en Galicia, a los de Gálatas, que cuidaran de no retroceder en términos de dejar de disfrutar la libertad que en Cristo habían alcanzado. Si lees los versos 2 hasta el 12, vas a ver cómo el apóstol ahí expone algo que estaba ocurriendo en esta iglesia. Y era que lamentablemente muchos que ya habían conocido, o sea, esta carta dirigida recuerda a cristianos, hermanos en la fe. Muchos que ya habían reconocido a Jesús, habían comenzado a retroceder por escuchar enseñanzas erróneas, habían retrocedido a echarle mano otra vez a los mecanismos de la ley hebrea en términos de alcanzar salvación. O sea, se olvidaron, estaban renunciando a esa salvación que encontraban en Jesús y volvieron a mirar hacia la ley hebrea allá cuando se hablaba de, mira, presenta a 2 tórtoras, a un cordero, conforme al tipo de pecado, anda a llevarlo al sacerdote, porque solamente sacrificándolo podrás hallar perdón. O sea, retrocedieron en la mecánica en búsqueda de ¿qué? De la salvación. Y eso a Pablo lo sacudió. Y de eso que está en ese capítulo de los versos 2 hasta el 12. Léelo con calma en tu casa. Vas a observar que por consiguiente el apóstol está centrado, oye, en los rudimentos de la ley en términos de lo que la ley enseñaba para ser salvos. Entonces, más que salvo, puede ser perdonado para ser correcto.
mientras que la salvación tú y yo la hallamos en Cristo Jesús, en el sacrificio consumado. O sea, el apóstol no estaba derogando ni echando abajo lo que son los derechos, lo que son las leyes, lo que son los mandamientos. Estaba cuestionando que se acudiera a ese sistema otra vez en búsqueda de perdón. ¿Por qué te menciono esto? Porque dentro del tema que estamos tocando de leyes, libertades, derechos, muchos han visto en este capítulo 5 de Gálatas como una expresión de que te olvides de todo el Viejo Testamento, que te olvides de cuánta ley, cuánta exigencia, que te olvides de no dar falso testimonio, decir, mira, miente si tienes que mentir. Mira, eso yo lo he escuchado, amparado en capítulos como este. Amparado en que, mira, Pablo dijo que te olvides de eso. Eso no es cierto. Mira, tan cierto es que cuando Dios dijo, no matarás, tan cierto es y tan vigente. ¿Te acuerdas cuando Jesús dijo, yo vine a cumplir la ley y los profetas? Jesús vino a cumplirlo todo, en Jesús se cumplió todo. Tan cierto es que está vigente esa normática de afirmación de derechos, de reconocimiento de derechos, de la manera de protegerlos y hasta de penalizar cuando se infringen. Y cuando tú vas al libro de Apocalipsis, escúchate, Apocalipsis, el último libro de la Escritura. Si quieres examinar un momentito el capítulo 22, verso 15. Entre las cosas que te dice allí es que se quedarán fuera de esa ciudad maravillosa que veremos en la eternidad. Se quedarán fuera, ¿quiénes? Pero solo un ejemplo, los homicidas. Apocalipsis 22, 15. Mira, si fuera cierto que todo ese andamiaje de leyes que recibió Moisés fue echado al pasado y fue anulado y ya no existe, ¿qué hace diciendo en Apocalipsis capítulo 22, verso 15? Que el que mate allí no entra. ¿Me entiendes? O sea, definitivamente lo que dio Jesús, esta palabra va a permanecer hasta que el cielo y la tierra desaparezcan. Es su normática, es su orden. Mira cómo engrana que por otro lado dice que en la cruz se anuló el decreto de muerte. Es decir, el mecanismo para la salvación es Cristo, pero eso no es sinónimo de que entonces se acabaron las protecciones y los procesos de los derechos. O sea, coexiste. El mecanismo para la salvación es Jesucristo en ese consumo. Pero cautela, porque tenemos que seguir respetando los derechos de los demás, porque tan es así que encuentras en Apocalipsis, y quien no lo haga, se puede llevar una gran sorpresa, por más que grite soy salvo. En ese sentido, pues, el apóstol Pablo nos ubica en el verso 13 de ese capítulo 5. Mira lo que allí encontramos. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Estamos hablando de derechos, libertades. Fíjate que se dirige a los hermanos en la fe. Porque esta carta es dirigida a creyentes, gente que conoció y algunos están retrocediendo, buscando otra vez ofrendas de animales para buscar salvación. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. La libertad perfecta, la libertad más hermosa, la libertad que es un privilegio, es la salvación que Cristo nos regala producto de la cruz. Fíjate que en el campo de derechos se habla de derechos y privilegios. Ya que estamos hablando, ya esta noche nos enfocamos en el mundo cristiano, derechos y libertades. En este mundo, en estos sistemas de leyes que existen, se reconocen derechos y privilegios. Los derechos, una vez se adquieren, hay que batallar para quitárselos a uno, de alguna manera reglamentárselos. Los privilegios se pueden perder fácilmente si uno no cumple con ciertos criterios ante el Estado. ¿Qué ocurre? Aquí Pablo habla de una libertad a la que fuimos llamados. Esto es un regalo que Dios nos dio en Cristo Jesús. Tu salvación y la mía es un regalo. A Cristo le costó muy caro, pero a ti a mí no la regaló. Y ese regalo, ese privilegio, trae libertad ¿de qué? De la muerte eterna, del infierno, del pecado. Podríamos también hablar de libertad en el sentido del deterioro de la salud en muchas circunstancias, cuadros, escenas. Libertad en Cristo Jesús. Esa es la libertad que no tiene precio y que verdaderamente tú y yo tenemos que cuidar con temor y temblor, como enseña la palabra por medio del propio apóstol Pablo. Y esa libertad
que es más importante que cualquiera otra que podamos estar hablando. Mi libertad, como ya te mencioné, por usar mi cuerpo como yo quiera. Mi libertad para usar mi vida como yo quiera. Ninguna de esas libertades tiene el rango, ni alcanza, ni se parece a la profundidad que implica la libertad de ser salvo en Cristo Jesús. Esto es eternidad. Deberíamos entonces enfocarnos en que todo cuanto hagamos en la tierra, aún buscando reclamar nuestros derechos y proceso en favor de ellos, nunca pongamos en entredicho la libertad al alma que Cristo nos ha regalado. Nunca laceremos, lastimemos el testimonio como hombres y mujeres agradecidos por esa libertad que va por encima de todas las demás. Fíjate que sigue diciendo la palabra. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. El apóstol Pablo estaba diciéndole, mire, en Cristo somos libres. Pero esa libertad que en Cristo hemos alcanzado, que es suprema, tenemos que tener el cuidado de no usarla para ocasión de buscar otros propósitos que se entronen o estén arraigados en nuestro yo, en los criterios propios, al margen de la Escritura, o aun cuando estén dentro del marco de la Escritura, se me olvide que Dios espera de mí una conducta para con el resto del cuerpo. Por eso el apóstol Pablo decía que no sea ocasión esa libertad para la carne. Mire cómo dice, sino servíos por amor los unos a los otros. O sea, la primera palabra te transmite cómo. Esta libertad que está hablando el apóstol Pablo es una que tenemos que usarla con diligencia y con la conciencia de que bajo el tapiz, bajo la capa, la sombra de que yo soy libre en Cristo, yo puedo hacer lo que me da la gana. Eso no es bíblico ni es cierto. Aunque yo soy libre en Cristo Jesús, yo tengo que esa libertad enmarcarla de una forma correcta de actuar. Y fíjate que el apóstol dice ahí, sino que servíos por amor los unos a los otros. Retrocede a donde empezamos la semana pasada. Decíamos que los derechos y las obligaciones de que habla el decálogo, por ejemplo, son enfocados en que no matarás. Fíjate que te ubica a ti primero en reconocer tu responsabilidad de respetar a los demás. Aquí el apóstol Pablo, hablando de libertad, nos lleva a que nos acordemos que lo que hagamos, dice, si nos servíos, lo que hagamos sea de utilidad como instrumentos, aún en medio de nuestros derechos, ¿en favor de qué? De los otros y por amor. De los otros y por amor. Por eso se entiende la expresión del apóstol Pablo. Si vas a 1 de Corintios, al capítulo 10, tanto que lo hemos estudiado en otros temas, mírenlo en este momento enfocado en lo que estamos hablando. Yo puedo tener derechos y estar respaldado por la Biblia, pero eso no me da a mí puerta abierta para yo hacer lo que me dé la gana, aun cuando la palabra me reconozca un derecho. ¿Te suena raro eso? Lo vamos a ver. Allí en 1 de Corintios capítulo 10, versos 23 y 24. Dice la palabra en el 23. Todo me es lícito. ¿Por qué tú crees que se utiliza ese vocablo lícito, de licitud? Es decir, mira, dentro del marco jurídico, dentro del marco del ordenamiento, dentro del marco de la palabra, el apóstol estaba hablando de qué? De cosas que podrían ser vistas como derechos reclamables, correctos, que tienen que ser protegidos por los procesos, como los de él cuando en virtud de la ciudadanía reclamó un proceso correcto y justo. De eso que está hablando el apóstol Pablo. Mira, todo me es lícito, pero mira qué interesante, pero no todo conviene. Yo tengo derecho. Yo tengo derecho de sembrar en mi patio lo que yo quiera. Y no importa si la sombra que va a dar mi palo le va a dañar el patio del vecino en términos de la humedad. Quizás te parezca extraño lo que estoy diciendo, pero el hombre y la mujer de Dios siempre tiene que mirar las consecuencias de sus actos, aunque esté amparado en derechos. Si de verdad soy cristiano, tengo que mirar las consecuencias de lo que voy a hacer. No te lo estoy diciendo yo, acuérdate lo que acabamos de leer allí en Gálatas, cuando dice, servíos por amor los unos a los otros. O sea, mi libertad yo la voy a utilizar con corrección. Y aunque me sea lícito porque yo tenga derecho, aunque me sea lícito porque estoy respaldado por el sistema, por la escritura, por la palabra, yo tengo que medir las consecuencias de mis actos. Mi cuerpo es mío, así que yo hago con él lo que me da la gana. Mi cuerpo es mío, así que yo puedo llevarlo
perdón la ilustración, hay aquí sitios en donde va a estar tal artista, tal cosa, donde van a beber, a fumar. Oye, se me olvida que los hijos del vecino me están observando. Se me olvida que mis propias familias están observando. Y aunque no te lo digan de frente, dicen, Dios, pero quizás tú estás convencido en tu corazón que estar en X sitio de por sí no es pecado. Pero aparte de las palabras de la Escritura, no mías, de la Escritura, no se trata meramente de si no es pecado. No se trata meramente de si tengo derecho. Se trata de si lo que voy a hacer es conveniente porque yo amo a los demás. Si edifica a los demás. Y por eso es que, regresando allí a 1 Corintios 10, terminamos el verso. Dice, todo me es lícito, pero no todo edifica. Tú y yo como imitadores de Cristo, cada pisada que demos en esta tierra, no debe ser movida meramente por tengo derecho a hacerlo. Debe ser motivada por mi conciencia de cuerpo, por mi conciencia de repercusión en los que me oyen, en los que me observan, por mi conciencia de repercusión en los que vienen detrás de uno, por mi conciencia de que estoy aquí no para meramente hacer valer mis derechos, sino edificar a los que me rodean y que les sea de conveniencia sus vidas. El apóstol Pablo en medio de aquellos procesos reclamó su derecho, pero expuso palabras que inclusive llevó a una posición de reflexión a las autoridades. ¿Eso era en bien de ellos? Claro que sí. ¿Lo que tú y yo reclamamos es en bien de otros? ¿O me lleno la boca diciendo que es en favor de otros cuando realmente lo que estoy es excusando para yo seguir moviendo lo que yo quiero? Lo que es que a Dios nadie puede engañarlo. Nadie. Y por eso es que en el verso 32, ese capítulo 10, mira lo que dice. No seis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Yo en el uso de mis derechos no puedo ser tropiezo a nadie. Lo repito más lento. Yo en el uso de mis derechos no puedo serle de tropiezo a nadie. ¿Tú te imaginas que tú, en esa expectativa de que me voy, yo no me quedo, voy con él, y de pronto comience a vivir una experiencia lamentable en donde te enteres en el momento más triste, en el sentido de que no fui nada, pero como quiera un día voy a comparecer ante él? Me enteré que por estar yo reclamando el cuerpo es mío, y de hecho si eres cristiano, el cuerpo no es tuyo, es templo del Espíritu, que no se nos olvide. Que no se nos olvide. Por estar reclamando, son mis libertades. Es mi libertad y yo puedo poner el componente de la música hasta la hora que yo quiera, porque lo que estoy es predicando, estoy evangelizando, y quizás tengo un vecino más abajo que está en cama, tiene 86 años. ¿Tú te crees que así no vamos a ganar para Cristo? ¿Te imaginas que el Señor nos diga, mira, aquel se fue porque le cogió el peligro al evangelio, porque tú, amparado en tus libertades, lo espantaste? A mí eso me aterroriza. Lee tú mismo ese verso. Te repito el 32. No seis tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Mire el 33. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. ¿Tengo derechos? Perfecto. ¿A quién beneficio con mi reclamo? ¿Tengo derechos? ¿Puedo ir al proceso a pedir lo que me corresponde? Perfecto. Aparte de que tú te puedas beneficiar, ¿a quién realmente estoy edificando y construyendo? Que tengamos eso presente en el corazón, porque son, oye, instrucciones bíblicas. No porque meramente yo quiera decírtelo. Es porque es necesario en el tiempo que estamos viviendo. Te lo repito, es necesario. Tiempos de formación, tiempos peligrosos. Regresemos allí a Gálatas, al capítulo 5. Mire el verso 14, como te lo repite. Porque toda la ley, mira lo que dice ahí, porque toda la ley. Quizás usted me diga, pero la ley se refería a la ley mosaica. Fíjate que ya te hice la distinción importante entre por qué el propio
apóstol Pablo habló de que el decreto de muerte fue anulado, pero también habló de que no regresáramos a los rudimentos en términos del mecanismo para hallar el perdón de Dios, pero también habló en Romanos de que nos sometamos a las autoridades, y también está hablando aquí de que no hacemos la libertad para convertirlo en libertinaje, sino que tengamos conciencia de que esa libertad se encarrila fundada en el amor. Y ahora viene y te dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo mañana voy a reclamar porque tengo derecho a esto. Yo no te voy a decir que no lo haga. Asegúrate de hacerlo de la forma correcta, los mecanismos correctos. Enmarcado en asuntos legales reales, consulta a un abogado que tenga esos mecanismos correctos. No le eches mano a lo que tú crees, porque entonces te vas a convertir en esa figura que es un poquito incómoda de mencionar, tomarse la justicia en sus manos. Y el único que tiene facultad para ser vengador real es Dios. Así que tengamos cautela y preguntémosle al Señor en oración: Señor, lo que voy a hacer, ¿cómo? No es pecado porque tengo derecho, pero ¿cómo edifica? ¿Cómo construye? ¿Cómo demuestra mi amor inclusive a aquellas personas ante quienes voy a reclamar? Porque es a todos, ¿sabes? Porque la palabra prójimo no se limita, hermanos, y no es un accidente que está ahí. Es a todos. Yo sé que esto no es simpático. Yo sé que este tema no es simpático y estoy seguro que muchos lo verán como que estamos como soltando, renunciando derechos, como que no nos atrevemos a reclamar. Estoy diciendo que todo tiene una manera correcta de hacerse. Y mira el 15, pero si os moldéis y os coméis unos a otros. Mira la frase que usa el apóstol Pablo: hermanos en la fe, con la libertad en Cristo, redimidos por la sangre. A los que le dijo, pero no usen esa libertad apartada de que del cumplimiento de la base, del fundamento de toda la ley, que es el amor hacia los que te rodean. Es decir, la conciencia de que no matarás, no harás esto, no harás lo otro, no levantarás falso testimonio, es pensando en los demás. El que te dice todo eso, te dice: mira, ten cuidado, porque si os moldéis, esta frase que usa el apóstol Pablo no es otra cosa que un llamado a conciencia de que hombres y mujeres llamados cristianos, libertados por Cristo, reclamando sus derechos, sus libertades, oye, lo que hacían realmente era mordiéndose. Y mira a tu alrededor en el mundo que estamos viviendo en este presente. Yo no quiero ni tocar el tema de la pandemia en el sentido de cuánto antagonismo levantó entre facciones del pueblo cristiano. Y el mundo mirando el mundo. Varias veces me dijeron en la calle: pues ustedes se matan entre ustedes mismos. Yo me acordaba de este verso. Ustedes mismos no se ponen de acuerdo, me acordaba de este verso. Mira, y hay derechos envueltos. Pero el punto era ese: ¿cómo los resolvemos? ¿Tirando 4 disparates de interpretaciones en estos medios o pensando lo que me dice la Escritura antes de hablar? Dice: y os coméis unos a otros. Mira, no solamente nos hacemos daño, sino que nos vamos a exterminar nosotros mismos. Te acabo de decir el testimonio que damos a los que estamos observando. Mira, le quitamos el trabajo al diablo, le damos vacaciones porque nosotros mismos nos hacemos daño bajo la excusa, el tapiz, la sombra de que ese es mi derecho, porque yo soy libre en Cristo, porque no me dejo perseguir, porque todo lo veo como que es una persecución. El ejemplo triste siempre, y no queremos dar mal testimonio, todo en realidad que se conoce. ¿Cómo yo voy a decir que me están persiguiendo porque no me dejan construir un templo si no me ocupé de buscar los permisos para hacerlo? Eso no es persecución, eso es falta de diligencia mía. Mirad que también no os consumáis unos a otros. Que el Señor no tenga que decir en algún momento dado: oye, pero si ustedes reclamando, pidiendo, protestando, luchando, les quedó bien feo por no hacerlo de la forma correcta. Oye, ¿y por qué todo esto es importante, amado hermano? Porque fíjate que apenas estamos en los principios de dolor, amado hermano. De verdad. Apenas. Acompáñame un momentito al libro de Lucas. Al libro de Lucas, al capítulo 21. Lucas 21.
Mira lo que Jesús le dice a los discípulos. Capítulo 21, verso 12. Capítulo 21, verso 12. Mira lo que dice la palabra del Señor. Pero antes de todas estas cosas, si te lees los versos que anteceden a esta lectura, vas a ver que Jesús estaba hablando de señales. Pero fue claro, dijo, más esto todavía no es el fin, son principios de dolores. Este Mateo 24, del 1 hasta el 8. Y aquí le dice, pero antes que todas estas cosas os echarán mano. O sea, antes de esas señales que Jesús estuvo hablando, mira lo que comienza a hablar. Os echarán mano y os perseguirán. ¿Tú quieres hablar de persecución? Mira, todavía no ha ocurrido nada. Y si no ha ocurrido nada y no lo soportamos, yo no sé qué va a pasar con el pueblo de Dios cuando de verdad la persecución nos tumbe las puertas. Echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles. Y seréis llevados ante reyes y ante gobernantes por causa de mi nombre. Si tú analizas con cuidado esos versos, ¿sabes lo que está diciendo? Llegará el momento, realmente va a llegar el momento, como parte de los principios de dolores. O sea, no le ni todavía si ya está el orden mundial, el anticristo gobernando o no. Antes de eso, llegará el momento, en este mundo en que tú y yo vivimos, en que los llamados derechos que tanto reclamamos no los van a reconocer. En particular los de ¿quiénes? Los de los cristianos. Porque el mundo no va a tener problema con los sistemas. El mundo no va a tener problema en términos de que de respaldar las libertades modernas que se están reconociendo. Quien está teniendo problemas desde ya es la iglesia, que está siendo repudiada por la posición correcta que asume ante esas llamadas libertades. Y va a llegar el momento en que, mira, no te van a respetar tus derechos y serán llevados hasta los gobernantes, las autoridades. ¿Para qué? Para así entonces hacer una vida difícil. Entonces, ¿qué te digo? Si ahora no podemos soportar unas supuestas intrusiones en nuestras libertades, ni hablar cuando llegue de verdad el tiempo en donde ni tan siquiera, como hicieron a Pablo, te darán un proceso debido de ley para la cárcel. Llegará el tiempo. Y no quiero asustarte. ¿Cuándo? Todavía no, pero es parte de los principios de dolores. Y si es parte de los principios de dolores, no podemos resolver esto diciendo, yo no voy a ver eso como iglesia. Mira, Jesús lo dijo, no te lo dije yo. Pero antes de todas estas cosas, antes, va a pasar lo que estamos leyendo. Y sigue diciendo, ante gobernadores por causa de mi nombre. Y mira el verso 13, amado hermano. Y esto será ocasión para dar testimonio. Ese verso a mí me sacude. En el momento en que va a ser más difícil que ahora, mira lo que dijo Cristo. Cuando eso te ocurra, oye, estás participando de una oportunidad para dar testimonio. Te está diciendo, mira, cuando eso te ocurra, esa es la hora en que de verdad tú vas a demostrar quién eres. Esa no es la hora de pataletear. Esa no es la hora de decir, mis derechos, no pueden hacerme esto. No, esa es la hora de tú demostrar que estás formado, cimentado en Jesucristo. Y como el apóstol Pablo, dar testimonio, aunque esté en tiempo difícil. Mira, Pablo en esos procesos pasó más de 2 años. Restringida su libertad. Pero no perdió tiempo. Y la palabra nos está llamando, o sea, Jesús dijo, y esto será ocasión para dar testimonio. Yo me pregunto, ¿cómo es el testimonio que estamos dando a los cristianos en este tiempo? ¿Cómo es el testimonio que estamos dando ante tanta diversidad de reclamos, de percepciones, de ópticas, como le quieras llamar? ¿Cuál es el testimonio que de verdad estoy dando? Estoy dando uno que salte y que honre a Jesucristo y que en adición edifique y sea conveniente para aún las propias autoridades o personas envueltas. ¿Cuál es el testimonio? ¿O es que se me olvida todo esto y me siento otra vez en lo que ya hemos dicho varias veces, en mi yo, mi derecho, mi libertad? Me quieren perseguir, no me quieren dejar hablar. ¿Eso es cierto o es mi percepción? Cuando te veas en momentos difíciles por tus derechos, por causa de Cristo, de forma real, acuérdate que lo que te mandó el Señor es a que demos testimonio. A que demos testimonio.
Fíjate que para completar los versos 14 al 15 dice: proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Eso sí que va a ser una tremenda defensa. Eso sí que no tienes que sentarte a maquinar cómo yo voy a hacer valer mi derecho hoy. No, mira qué bonito que cuando ¿verdad? Venga el momento en que tú tengas que defenderte en el sentido de que te estén atropellando, el Señor es el que te dice: tranquilo, yo te voy a dar palabra, sabiduría, porque Él va a estar contigo. Porque Él va a estar contigo. Sin embargo, quiero anticiparte algo. Si te lees el verso 16 de ese capítulo, dice que algunos serán muertos. Matarán a algunos. En este momento tú dices eso y te van a decir que estás falto de fe. En este momento tú dices eso, yo estoy diciendo esto y muchos me están escuchando y dirán: mira, el resto no sé qué le pasó. No tiene ganas de batallar ni defender sus derechos, está como entregado, está rendido. Y para completar dijo que muchos serán muertos también antes que llegue el anticristo. Jesús dijo: pero antes de estas cosas. Y termina ese capítulo para que lo veas, lo palpes con tus ojos. No porque yo quiera decírtelo, antes de esas cosas. Y ni hablar si fueras a contemplar cuál sería entonces el cuadro una vez se establezca el verdadero sistema mundial, el verdadero orden ese que se está hablando, en donde se van a uniformar las naciones, se van a uniformar los sistemas, se van a sujetar los unos a los otros a una cabeza de gobierno mundial. Para ese tiempo, definitivamente va a haber un cambio drástico en los conceptos de derecho. Y en ese escenario, mira lo que dice la palabra para los llamados santos del momento. Apocalipsis capítulo 13, verso 7. Y se le permitió, está hablando, si te lees el capítulo completo, a la primera bestia, anticristo. Y se le permitió hacer guerra contra ¿quiénes? Los santos. Contra los santos. El último verso del capítulo 12, el que antecede, te dice que el diablo, el dragón, airado, porque falló en detener a Cristo, se fue a hacer guerra contra la descendencia de la mujer. Y la descendencia de la mujer eres tú, soy yo. Y es tan claro que dice: aquellos que guardan el testimonio y los mandamientos. O sea, y vamos a dividirlo. Primero dice los mandamientos. ¿Y qué son los mandamientos? ¿Quieres repasar el decálogo? ¿Quieres repasar lo que es el marco otra vez de lo que hemos dicho de respetar los derechos ajenos? Pues para aquellos que guardan los mandamientos y el testimonio de Jesucristo. O sea que mira cómo va cogido de la mano los que realmente saben respetar la palabra y los que lo hacen a conciencia de que hay una base fundamental que es el amor al prójimo, que esto edifique, que esto sea conveniente, que todo cuanto voy a hacer de verdad honre a Cristo. Contra ellos el diablo se fue a hacer guerra. Y aquí mira lo que dice ya establecido el orden mundial. Se les permitió hacer guerra contra los santos y vencerlo. Ahorita te dije que cuando lees allá en Lucas lo que ya mencioné, dirán: no, a mí eso no va a pasar porque yo tengo fe. Hermanos, todos tenemos fe y tenemos que tener fe. También hay que comprender que en el orden de lo anunciado no es porque Dios quiere que sea así, es la consecuencia de los actos del humano, de lo que hemos sembrado, de lo que el humano ha sembrado. Y habrá momentos en donde, aunque tú tengas en tu corazón esa comunión hermosa, la Biblia te está anticipando que la maldad del hombre podría llevar inclusive a quitarte la vida, como ha ocurrido ya. Si son historias, o sea, buscamos donde de verdad ha habido persecución. ¿Cuántos pastores, ministros, evangelistas han sido muertos? ¿Y qué vamos a decir? ¿Que no tenían fe? No, no es eso. Es Biblia, anticipando lo que va a pasar. Y termina diciendo ese verso: también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Esa es la alusión al gobierno mundial. Y si es gobierno es porque es sistema. Y si es sistema es porque está hablando de los gobernantes, de los que van a imperar. Y dentro de esos cuadros, tanto durante el principio de dolores como dentro de lo que se va a establecer mundialmente, el pueblo genuino, los verdaderos cristianos, que han sabido reconocer cómo reclaman sus derechos y cuál es el norte de esos reclamos, van a ser aborrecidos por este mundo.
Jesús lo dijo bien claro, léete el capítulo 17 de Juan. Este mundo te va a aborrecer por causa de mí. ¿Por qué? Porque por causa de él tú quieres ser recto, quieres ser correcto, quieres honrarlo, quieres testificar. Y eso a este mundo no le gusta. Y tristemente dentro del pueblo cristiano, aquellos que solamente piensan en libertades y emocionales y cosas de espíritu en el sentido de espiritualizar, tú, en la medida en que quieras ubicarte en que todo tiene que ser consono a la escritura, estás atrás. La Biblia permanecerá para siempre. Y como mencionamos la vez pasada al terminar, lo retomo para concluir hoy. Decíamos el miércoles pasado que al final del camino Jesucristo va a establecer su gobierno y él es el que va a establecer los sistemas de derecho. E interesantemente su sistema va a ser teocrático, porque lo del hombre no sirvió. Porque aunque sea una teocracia, es genuina, es maravillosa, es correcta, oye, es maravillosa. Y él sabe lo que tiene que dar. Él sabe lo que tiene que dar. Pero como leímos la vez pasada, allá en Apocalipsis 19:15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y él la regirá con vara de hierro. Entonces cree que es un gobierno teocrático. O sea, él va a imponer el orden porque este mundo no supo implementar el orden, porque Dios lo dio en su palabra. Pero el mundo no supo implementarlo. El mundo abusó de los derechos. El mundo abusó de las libertades. Aún gente que se hace más cristiana ha abusado de las libertades porque se ha olvidado esos principios básicos fundamentales. Que convenga y edifique a los demás y que no sea de tropiezo a nadie, sino que por el contrario, invite a la salvación, el uso de mis derechos. Que nos ayude a ser hombres y mujeres de verdad, cristianos de verdad en todos los renglones, en todos los escenarios, y que a la hora de hablar de derechos, reclamos, nos acordemos que el mundo lo hace de una manera, pero la Biblia nos enseña a hacerlo de otra. Y obviamente tú y yo se supone que sabemos cuál es la que tenemos que escoger. La que es la menos simpática para muchos. La que pareciera que te rendiste para muchos. La que pareciera que está besando de los pies a los demás. Que se acuerden cómo lo hizo Jesús cuando fue sometido a las autoridades, a los gobernantes. Él que era inocente, teniendo todos los derechos, oye, lo hizo para edificar tu vida y la mía, para construir nuestra oportunidad de salvación, por amor. Y tú y yo somos imitadores de Cristo, acordémonos y hagamos lo mismo. Oremos. Jesús, en esta hora te damos las gracias por la oportunidad que nos diste de compartir tu palabra, implorándote que bendigan a los hermanos, a todos los que nos han escuchado, que si hubiese alguien que no te ha conocido, sea el momento de rendir su corazón a tus pies. Y para con todos los demás, ayúdanos a seguirnos formando, preparándonos para estos tiempos y para ser correctos en todos los escenarios de la vida y ser testimonios de los cuales tú te sientas gozoso, regocijado. Que hagamos las cosas correctas y siempre marcadas en la Escritura, que es tu palabra, palabra divina. En tu hermoso nombre hemos orado, Jesús. Amén. Recordándole que mañana, Dios mediante, se reúnen los jóvenes adultos a las 7:30 para alabar, adorar y recibir palabra en el Señor. El viernes nuestra juventud regresa a la casa del Señor para lo mismo, y cuando yo mismo en el sentido de esa búsqueda de experiencia, alabando, adorando, formándose. Dios mediante, el domingo a las 8 de la mañana, primer culto, y en los atrios, en el parking. Este no requiere registro. No hay cuarto, escuela bíblica, 10:30, segundo culto. Estas últimas dos experiencias requieren registro. Hazlo, porque queremos que te goce, queremos que participe, queremos que haya espacio para todos, pero a la vez queremos protegerte en el Señor. Que Dios te bendiga y hasta la próxima semana. Jesús, gracias por la oportunidad que me concediste. En tu hermoso nombre hemos orado, Señor.